Jesucristo es Salvador. Persevera hasta el final y tú verás la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, pero antes, hermano Gary Lee, queremos darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias, hermano Carlos. Es una bendición de verdad que estar aquí. Íbamos a llegar mucho más temprano, pero no podemos, sabemos de las tormentas que llegan de repente. Íbamos a llegar ayer. La tormenta esa que pegó ayer en Texas, que no nos dejó, está pegando aquí ahora en Atlanta, Georgia. Pero aquí estamos, es una bendición estar aquí con el pastor Antonio Manzogo y con el hermano Carlos y con cada uno de ustedes. Y bueno, siempre es una bendición. Ahora me acompaña mi esposa Claudia, que es mi compañera preciosa de casi 34 años de casados. Amén. Claro, muy contentos. Mi esposa Claudia ya está atrás. Dios les bendiga. Bueno, de igual manera quisiéramos agradecer en primer lugar a todos los invitados que se encuentran en medio nuestro. Vinieron hasta por ahí cerca de Savannah, Georgia. Glorificamos al Señor por el pastor y su iglesia. Y de igual manera también a mi amigo Gary Lee, sea bienvenido nuevamente a la ciudad de Atlanta. Hermana Claudia, muchísimas gracias, es un privilegio. Y creemos que con su presencia, yo creo que Gary Lee se va a portar bien hoy. La hermana Ruth no ha llegado todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor Antonio Manzogo, que es una gran bendición. Lo respeto mucho, le tengo mucho cariño, es un gran siervo del Señor. Y quiero solamente agregar que lo que estamos haciendo aquí lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Lo hacemos con la mejor intención de ayudar al pueblo del Señor, como decía el hermano Carlos, que lamentablemente y con tristeza lo decimos, que hay mucha gente que no tiene conocimiento como debería tener en la palabra del Señor. No tenemos las respuestas a todas las preguntas, hacemos lo mejor que podamos dentro de lo que cabe, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros años. Y si no tenemos la respuesta, pues Dios sabe, le pasamos todo a Carlos. Bueno, vamos a tomar asiento, hermana Yoviri, y vamos a empezar con la primera pregunta de la noche. Pastor Antonio Manzogo, para ganar las almas se vale casi cualquier cosa, el fin justifica los medios. Bueno, muchísimas gracias de antemano y también gracias por toda la audiencia que nos está sintonizando a través de las redes sociales y a través de la radio. Y como también, como sabrán, pues esta es la segunda fase de este foro de preguntas y respuestas. Y la aceptación ha sido bastante grande en los medios de comunicación y muchos estarán pendientes de esta segunda parte. Ahora, regresando a su pregunta, ciertamente la filosofía de que el fin justifica los medios, eso no se mueve en la iglesia. Porque en la iglesia existen parámetros, existen códigos morales que como iglesia nosotros tenemos que respetar. Porque a raíz del fin justifica los medios, lo que hay es una restricción completamente moral, donde uno hasta matar puede hacer cualquier cosa, solo con el único fin de alcanzar el objetivo propuesto. Pero sin embargo, nosotros como iglesia hay unas estipulaciones en la palabra de Dios que tenemos que seguir para predicar la palabra de Dios, cuál es nacer de nuevo, porque las enseñanzas al final no son nuevas, no son nuestras, son de Dios. Y por más de 5,000 años estas enseñanzas han estado ahí y han sido enseñadas por hombres santos, hombres que tuvieron una experiencia con Dios. Entonces la iglesia, como la institución que representa a Dios sobre la faz de la tierra, tiene que tener alturas de moral, alturas de comportamiento en todos los aspectos. Entonces, en base a todo eso, nosotros como iglesia no podemos en ningún momento adoptar una filosofía que muchas veces el imperio griego y que más tarde vino a ser vigente hasta estos días, donde se dice que el fin justifica los medios. Nosotros la única manera que justifica es la sangre de Jesucristo, no hay otro medio. Amén.
Hermana Yoviris. Amén. Yo quiero agregar a lo que está diciendo el pastor Antonio Mansogo. El ganar almas para Cristo es una gran comisión. Recuerde que Jesucristo dijo que tenemos que ir por el mundo predicando el evangelio y ganar al mundo para Cristo. Y es una gran responsabilidad como creyentes. Nosotros hoy en esta generación estamos contemplando, por ejemplo, el ejército islámico, el ISIS o ISIL como le llaman, que ellos están obligando a la gente a convertirse al Islam. Y si no lo hacen, les cortan las cabezas, los crucifican, los queman en público y los obligan. Nosotros no obligamos a nadie a entregarse a Cristo. Nosotros entregamos el mensaje y es voluntario que la gente lo reciba o lo rechace. Incluso yo he estado en iglesias como predicador tantos años y a veces he visto cómo la conducta de algunos hermanos, acéptale hermano, entrégate, y casi obligando a la gente. Hay una diferencia entre persuádelos a entrar y oblígalos a entrar. También la Biblia dice que no podemos darle las perlas a los cerdos. Y esta palabra es tan gloriosa, tan maravillosa. La salvación fue comprada a precio de sangre, que el que no quiere aceptarlo, allá él. Nosotros estamos ahí puestos, utilizando todos los medios habidos y por haber para llevar el mensaje del amor de Cristo. Y si ellos vienen, alabamos al Señor y hay fiesta en los cielos. ¿Lo creen conmigo, hermanos? Amén. Y no solamente eso, sino que podemos en esta generación, lo que no tenían antes la iglesia primitiva y otros tiempos en el pasado, la bendición de la tecnología, las redes sociales, tenemos el teléfono celular, el internet, etcétera, y eso nos da una gran ventaja. Pero que tenemos que predicar el evangelio y ganar al mundo para Cristo es nuestro llamado, y mucha gente no está cumpliendo con ello. Amén. Saludos al evangelista internacional Gary Lee, al pastor Mansogo y a su esposa presente. La siguiente pregunta es para el evangelista Gary Lee. ¿Por qué las potencias mundiales permiten la existencia de ISIS? Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja. Hoy en día nosotros vivimos en la época profética, los últimos días, yo lo creo así al menos, que somos la última generación sobre esta tierra. El levantamiento de ISIS posiblemente, dicen algunos políticos, puede ser el resultado de haber descuidado el Medio Oriente en los últimos 6, 7, 8, 10 años de la presidencia americana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó, por ejemplo, lo que llamaban ellos la primavera del Medio Oriente, que empezó a caer Egipto, Algeria, estos países que empezaron a sufrir, que tumbaron a los grandes dictadores como Muammar Gaddafi en Libia y todo, hermanos, se hizo un desbarajuste tremendo, un descontrol tremendo. Por muchos años hubo control, Estados Unidos tenía la mano metida en todos estos países y habían dictadores, pero este grupo de locos, de islámicos, ISIS o ISIL, se han levantado y ellos tienen una ideología tan diabólica. Es más, ellos creen con su corazón, hasta dando su vida, que lo que están haciendo es una misión de parte de Alá, el Dios de ellos. Ellos tienen esa misión de conquistar al mundo entero con sus mentiras y su ideología. Las potencias, ¿por qué no están haciendo algo? Porque la verdad es que es difícil, no es fácil. Ellos tienen en sus propios países gentes que son de la misma ideología. Por ejemplo, 60, 70 años atrás en el continente europeo no habían tantos musulmanes como hoy, que hay muchos, millones y millones de ellos. Y son segunda y tercera generación, son ciudadanos y muchos ocupan posiciones políticas. Entonces es muy difícil. Hoy nosotros en Estados Unidos no podemos ofender a un islámico. Tenemos que aceptarlos, abrazarlos y eventualmente, si esto sigue así, al rato ellos van a dominar el mundo entero. Es muy difícil. ¿Qué pueden hacer las potencias? Si yo fuera presidente yo haría bastante, pero quién sabe cómo está la cosa. ¿Quiere agregar algo, pastor Mansogo? Sí, voy a añadir un poco. La pregunta es muy importante porque es una pregunta que no solamente la hace la iglesia, sino también esa pregunta la hacen los hombres también en las calles. Debido al habla del terrorismo, al clima de insomnio que ISIS y otros grupos radicales están trayendo al mundo. Ahora, ciertamente sabemos que en la política siempre hay lo que se conoce como intereses especiales. Y dentro de esta plataforma política y geopolítica existen varios actores políticos, varias naciones, y cada una de estas naciones está velando debidamente su interés dentro de la región. Y principalmente lo que son las grandes potencias como es Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y China. Es como un pastel Oriente Medio. Recordemos, hermano, que el Oriente Medio es la cuna del oro negro o del petróleo.
y cada uno siempre está buscando contrato y el dominio y las firmas y sobre todo lo que es la comercialización de las armas. Ahora, obviamente, como decía el evangelista Gary Lee, la sociedad europea ha cambiado bastante. Ciertamente las leyes se podían pasar fácilmente en Europa sin importar que iban a pesar los islámicos. Pero ahora mismo el Parlamento de Inglaterra, Alemania y Francia, casi un 10% ahora son islámicos. Hay alcaldes islámicos y por ende en un sistema democrático pues la gente está pensando a ver quién me va a dar el voto. Y sobre todo mirar de cómo avanzar agendas. Ahora en lo que concierne a ISIS en particular, ciertamente hablando con toda franqueza, las potencias jugaron un papel bastante importante, pero no sé si lo hicieron a sabiendas o lo hicieron por pura ignorancia. Porque lo que son las sociedades en Oriente Medio y en el norte de África son sociedades, hermano, que están prácticamente regidas, hermano, con el problema tribal, con el problema étnico. Y de tal manera que las peleas tribales son bastante difíciles y sumados sobre todo a la pasión de un extremismo religioso como es el caso islámico, la mala interpretación de un Corán que todo lo que piensa es derramar sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. Ahora, ciertamente los tiempos de Saddam Hussein, y tengo que hablar esto porque tenemos varias gente que está escuchando, unos no cristianos, políticos, y esto miren un poco el conocimiento de la iglesia con respecto a estos temas. Cuando Saddam Hussein estuvo en el poder, ciertamente había un sistema pluralista. Cuando digo pluralista, se habla socialmente, por lo menos los cristianos vivían en Irak y no había persecución, hermano, religiosa. Los judíos también. Y los judíos también. Inclusive el vicepresidente de Saddam Hussein, Tariq Aziz, no era islámico, era un cristiano. Es cierto. O sea, era prácticamente tolerante, pero por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando nos informan los servicios, hermano, de comunicación, porque la mayor parte de las veces nos dicen una cosa y creemos que eso es así. Y lo mismo ahora en Siria. El domingo pasado estuvieron muchos cristianos en la calle en la ciudad de Damasco y qué lindo se veía con el dictador actual que han querido sacar, pero ese siempre le ha dado cobijo a todos los cristianos en Siria. Se imagina ahora si sale este hombre ISIS controlando, porque ISIS aún sin control. Veamos a cuántos cristianos han sido decapitados, cuán río de sangre se ha derramado en el nombre de Alá. Y este es el otro factor, el factor comercial. Porque se ha comprobado que la industria armamentista con ISIS en el poder han incrementado las ventas de armas y se están llevando a cabo un montón de ferias armamentistas en todos los países árabes, vendiéndole, aprovechando la situación de ISIS y diciéndole, mira, esta situación puede llegar a vuestro país, armados hasta los dientes. Así que tiene mayor récord. Son tantos intereses especiales en la política, no se puede ver solamente con una sola avenida, sino cada país está jugando sus intereses y, repito, intereses comerciales. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la situación de Irán. Algo tan nefasto, tan malo, sabiendo, hermano, que un régimen como el caso de Irán, que sus manos están manchadas de la sangre de tantos americanos, de tantos judíos, que han sido el principal país que ha estado prácticamente, hermano, promoviendo, financiando el terrorismo mundial, y que Estados Unidos firme un tratado con Irán. ¿Pero por qué lo está haciendo? Intereses comerciales, sin importar, hermano, ofender a su amigo y su mejor aliado de todos los tiempos, que tienen valores culturales, que tienen los mismos valores como el caso de nuestra nación hermana de Israel. Así que son muchos intereses, como digo el evangelista Gary Lee. La pregunta es bastante compleja y obviamente las respuestas van a ser bien complejas también. ¿Me permites agregar un poquito más también? Hay otro factor que, como nosotros en Estados Unidos lamentablemente somos muy políticamente correctos, no queremos nosotros decir ciertas verdades que todos las conocemos. Quizá esa es una de las razones por las cuales, y no estoy a favor de él, no me malentiendan, este nuevo candidato que se ha levantado con el Partido Republicano, Donald Trump, es tan popular masivamente, porque él dice todas las cosas que muchas veces la gente está pensando y nadie lo dice porque no se puede decir porque es ser no políticamente correcto. Esto que voy a decir es una de esas cosas. Por ejemplo, el presidente que hemos tenido en Estados Unidos en los últimos 7, casi 8 años, ahora va a terminar, gracias a Dios, Obama ha sido el peor presidente que ha tenido Estados Unidos. Ha sido un debilucho,
un impotente, un inepto, incapaz. Entonces todo el movimiento que se ha metido de islámico e islam, él lo ha permitido, él lo ha dejado. Él dijo, por ejemplo, cuando Siria estaba levantándose todo eso, que empezaron a asesinar Bashar Assad, que es el presidente dictador, que es el hijo del que también era dictador también es en Siria. Él dijo, si este hombre utiliza armas químicas, cruzó una línea, he crossed the line. Y él lo hizo, cruzó la línea, usó armas químicas, mató gente. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo Obama? No hizo nada, o sea, ladró pero nunca mordió. Entonces el mundo entero se está dando cuenta. Estados Unidos ha sido el líder del mundo en los últimos 65, 70 años. En los últimos 7, 8 años no hemos sido nada. Entonces el mundo se está desmantelando, se está desmoronando, se está descomponiendo por falta de liderazgos. Pero desde la perspectiva profética también, esto es maravilloso para la iglesia. Porque esto lo que nos está diciendo es que ya estamos llegando al tiempo final, donde sabemos que la palabra habla que ya pronto el que entrará a tomar el control del liderazgo del mundo será una persona llamada el anticristo. Amén. Ahora usted dice, ¿y a usted está contento de que va a llegar el anticristo? No, estoy contento de que va a llegar el anticristo, porque antes de que él aparezca, el que viene por mí y por la iglesia primero es el Cristo de la gloria. Amén. No sé cuánto lo están entendiendo en esta linda noche. ¿Ah? Es el Cristo de la gloria. ¿Cuánto lo están esperando? Amén. Entonces todo lo que está pasando desde la perspectiva bíblica es profético. Gloria al Señor. Y otra cosa que quisiera añadir, esta pregunta es bastante extensa. Sí es. Porque se nos ha vendido, hermano, en el mundo que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero nos hemos dado cuenta, hermano, que la democracia nunca ha sido el mejor sistema de gobierno, sino la teocracia, el gobierno de Dios. ¿Por qué lo digo? Sencillamente, donde quiera que Estados Unidos intentó establecer la democracia, hemos visto, hermano, detrás de la democracia un desorden. Desastre. Irak es un ejemplo de eso. Ahí está Libia, le sacaron a Gaddafi, es una destrucción completamente. Pasó lo mismo en Palestina, cuando prácticamente había un gobierno medio moderado en Palestina, pero cuando abrieron las elecciones en Palestina, ganaron Hamas, prácticamente una organización terrorista. Y lo mismo también está pasando ahora, pasó en Egipto, llegaron los hermanos islámicos. O sea, el mundo en ningún momento no hay mejor sistema. El mejor sistema siempre será la palabra de Dios, el gobierno de Dios. Y por eso como iglesias en un momento no podemos seguir apelando, necesitamos la democracia, porque ningún sistema humano es perfecto. El único sistema perfecto es la palabra de Dios. Es cierto, doctor Mansogo, pero si nosotros contemplamos el Medio Oriente, los países que están rodeando a Israel, que son por ejemplo el Líbano, Siria, Jordania, Egipto, y atrás está Irak, Irán y todos esos países, ellos están todos con problemas serios. Sí. El único país que está bien bendecido y que su sistema político funciona, no perfecto, pero funciona maravillosamente, es Israel. Y tienen un sistema parlamentario pero democrático. Entonces yo le pregunto, como usted que conoce también bastante, porque usted viene del continente de África, tiene que ver también mucho con la gente, con la cultura. Porque acá en el occidente nosotros manejamos la democracia de una manera, y los del oriente o los de allá del continente africano, europeo, la manejan diferente, la democracia. No saben manejar la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente funcionó por 50, 60 años bajo dictadores, y es la única manera que pueden ellos subsistir. Sí. Necesitan un dictador, y ese dictador los mantiene así. Correcto. Bajo ese control. Sí. Y algo muy importante son los valores religiosos. Eso. Los valores intrínsecos. Es muy importante esos valores, porque el valor de lo que es Israel, el valor, ¿verdad?, la cultura judeocristiana, a lo largo de la historia siempre demostró que es el mejor del mundo. Cuando miramos Occidente versus Oriente, mira cómo Occidente está tan bendecido porque abrazaron a Jesucristo. Y Oriente, por haber abrazado una fe mala, una fe apócrifa, una fe del diablo, de Mohammed, ahí están las consecuencias, porque Jesucristo nos bendice, alabado es el Señor, nos protege. Amén. Y esa es la gran diferencia. Amén. La siguiente pregunta va dirigida para el pastor Mansogo. ¿A mí otra vez? No, es que hicimos como ping pong, como 20 veces. Era para ti. La pregunta es la siguiente.
¿Cuál es la música de Dios? Muchos dicen que el reggaetón, por ejemplo, no es música de Dios por la manera como lo bailan en la calle, pero ¿acaso la música de adoración, que es lenta, no se usa en el mundo también para bailar pegado a tu pareja y poder rozarse? No hablo de la letra en sí, sino del género musical. Le iba a preguntar a la iglesia qué piensan ellos, pero sin embargo voy a contestar. Esa es tu pelota, Antonio, ¿sabes? Sí. Amados, hay que tener algo muy importante. Las cosas tienen un principio y el génesis, hermano, de cada cosa, hermano, es importante. Cuando decimos, hermano, que el género de música reggaetonera, del rap o del rock and roll, siempre todo tiene que ver con su inicio. Y tiene que ver, hermano, con los elementos de su inicio. El reggaetón, hermano, ¿cómo se inició? El reggaetón viene a ser prácticamente una ramificación del rap o del reggae, una mezcla de ambos. Entonces, ¿qué pasó con el reggaetón? Cuando se funda, entre los amigos, tomaron un vaso y en el vaso cada uno comenzó a escupir y todos los integrantes escupieron como el pacto. Y al escupir todo dentro del vaso y cada uno, pues mira, participó de la saliva de cada uno. Y esto prácticamente es un pacto satánico, no es de Dios. Aunque posteriormente pongan la letra cristiana y todo lo demás, es el origen como empezó. Hay cierta música en un momento iniciaron un pacto, un hermano orando, Dios le inspiró a cantar, a alabar al Señor. No tuvo, hermano, que poner elementos satánicos en el inicio. Pero tanto el reggaetón como el rock and roll, como el rap. Imagínense el rap, ¿qué es lo que hay en el rap? Sus inicios, hermano, ¿qué? Cómo violar a una mujer, cómo matarla, cómo asesinar, cómo ir a robar. Denigrando a la mamá. Denigrando a la mamá, denigrando, o sea, todos cómo derramar sangre. Por mucho que alguien, hermano, cambie la letra y diga, bueno, esto ahora mismo, pues mira, es así, vamos a creer que es Dios. Es como ahora muchos dicen que este es un brujo cristiano. Este es un homosexual cristiano. Prácticamente, hermano, están usando el antomismo, donde todo es por fe, con tal de que uno crea, no importa, hermano, su valor. Pero en el Señor tenemos que nacer de nuevo. Hay que tener una vida de testimonio, hay que tener una vida de santidad. Alabado es el Señor. La iglesia, hermano, como la institución, hermano, que está presidiendo el mundo, nosotros no podemos mezclarnos en cualquier cosa, hermano. Somos la imagen de Jesucristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, hermano, no se pone a ensuciarse, hermano, en una música que no es de Dios. Ahora, ciertamente, como dije, no es el ritmo. Porque hay los que piensan que porque la música sea suave, es de Dios. Hay música suave que no es de Dios tampoco. Y hay música rápida que es de Dios también. Pero mira, para saber si la música es de Dios, y termino con esto. Cuando escuches la música, vea si esa mente, hermano, cuando la estés escuchando, si esa música lleva tu mente a adorar al Señor, a humillarte, hermano, a levantar tu mano, a engrandecer el nombre del Señor, vas a entender que es la música de Dios. Pero si esa música, mientras la estás escuchando, hermano, te lleve la mente, hermano, a la lascivia, hermano, te lleve la mente a la discoteca, entonces entenderá que el espíritu que está operando en esa música, aunque hable de Dios, nunca fue de Dios. Amén, estoy de acuerdo. Un aplauso al Señor por eso. El músico más famoso en la Biblia es indiscutiblemente el rey David, 3000 años atrás. Y la música es un instrumento de adoración. La música se utiliza para adorar a Dios. El enfoque primordial debe ser exaltar, alabar y adorar el nombre de Dios. Incluso se reconoce que cuando David era rey de Israel, mandaba a reunir 20 a 30 mil personas en la cima del Monte de los Olivos a las 3, 4 de la mañana para recibir la llegada del nuevo día con adoraciones al nombre del Señor. Ahora, con respecto a qué clase de música, si lenta o rápida, como hemos tenido el privilegio para la gloria del Señor de viajar por tantos países, si tú vas, por ejemplo, a Puerto Rico, República Dominicana, vas a Colombia, Venezuela, la música de allá no es la misma que la música de México, o más abajo al Suramérica, que la música chilena o ecuatoriana. Va cambiando de acuerdo a la cultura, a las costumbres, ¿no? El ritmo, el movimiento.
Pero mientras, como decía el pastor, sea una música que te encauce, que te lleve a bendecir el nombre del Señor, es una música que entonces es de Dios. Fuera de eso, hermano mío, la música no debe ser sensual ni carnal. Y lamentablemente hoy en muchas iglesias, hasta las hispanas tremendamente, están metiendo toda clase de música carnal y pagana. Y la gente tiene que entender que la música es para bendecir y adorar el nombre del Señor. Amén. Ok, la siguiente pregunta. ¿El alma es la única que se pierde o también se pierde el espíritu? Explique, para el evangelista Gary Lee. Esa pregunta es bastante fácil, porque la palabra dice que el espíritu, cuando una persona muere, bueno, la palabra dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero cuando una persona muere, dice la palabra que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, el polvo vuelve a la tierra de donde era, y el alma, ahí es donde está la cosa. El alma, dependiendo de cómo tú viviste tu vida, o si tú le entregaste tu corazón al Señor, tu alma se va a perder para siempre o se va a salvar para siempre. Pero el alma jamás muere, jamás. El alma existe eternamente, jamás. Hay algunos, por ejemplo, que como Steve Jobs, el que estaba al frente y el fundador de Apple, ¿no? La compañía grande. Él mandó que cuando él murió, que lo mandaran a quemar como en un rito pagano. Entonces, algunos comentarios que se dice de él dice, pues me muero y se acabó todo, termina en la vida. O sea, y mucha gente piensa así, es la filosofía de ellos. Si se acaba todo aquí, ya no hay nada más. Y es lo que no saben ellos, que hay una eternidad que nunca se acaba, o con Dios o sin Dios. El alma. Amén. Sencilla esa. Le toca al pastor. Le toca al pastor. Pastor Mansogo, ¿bajo qué rama de teología radica el estudio del inglecrecimiento? Menciona algunas bases bíblicas y teológicas, y si puede mencionar algunos versículos bíblicos también sería muy bueno. Wow. Bueno, inglecrecimiento, hermano, fue el doctor Juan Weisfeld, el primero que ramó, o sea, que prácticamente preparó la teoría del crecimiento. Inclusive tuve el privilegio de tenerle aquí con nosotros, estuvo conmigo en la radio. Y el crecimiento, lo único que, como dice ahí, es el crecimiento, que lo que es, hermano, un estudio de principios bíblicos para hacer las iglesias crecer. Ahora, la palabra de Dios, hermano, nos dice que ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Es la voluntad del Señor que la iglesia crezca. De no hacer esa la idea, los apóstoles hubiesen creado ¿dónde? En Israel, no hubiesen salido. Pero el Señor usó mecanismos para que fueran de Israel y el evangelio nos alcanzara aún las partes más lejas del mundo, como es el continente americano. ¿Por qué? Porque el continente africano, el europeo y Asia, pues todos los tres están pegados, están unidos. El único continente pues que no se conocía era el continente americano, que se descubrió, ¿cuándo? En 1492, por Cristóbal Colón. Ahora, entonces ciertamente hay muchos mecanismos, ya cité una base bíblica. Entonces el propósito del crecimiento, hermano, es tratar de preparar una iglesia nuevamente misionera, no una iglesia sedentaria. No una iglesia que se reúne solamente en 4 paredes, no una iglesia solamente dominguera, una iglesia que solamente esté haciendo pactos, dinero, etcétera, etcétera. Sino una iglesia, hermano, que salga a evangelizar. Una iglesia, hermano, que reconoce, por ejemplo, hermanos que iban lejos de aquí, y hay una comunidad de hermanitos ahí que empieza a reunirse y preparar esas comunidades para que a su vez también se extiendan a otros. Y el crecimiento, hermano, ha ayudado mucho, hermano. Sencillamente, ¿por qué? Por lo que en principio estuvimos diciendo, las culturas cambian. ¿Qué es lo que muchas veces el crecimiento han estado haciendo? Van a un país y lo que hacen, preparan a una persona autóctona, conocedor perfectamente de esas culturas, y a prepararla, esa persona viene a ser más efectiva en comunicar el evangelio a sus hermanos que una persona de otra cultura. Porque hay naciones, mientras eres de otra cultura, de otro color, no te van a aceptar, pero mejor es usar un instrumento de ellos para que sea él el predicador. Como dije antes, son principios bíblicos para el crecimiento del evangelio.
No es el caso de otros principios que violan la palabra de Dios, como los movimientos de Jerofe y otros tantos que están por ahí, Perrona, etcétera, etcétera. Pastor, ¿qué consecuencias espirituales enfrenta un hermano o hermana que visita muchas iglesias y que no son estables y no se identifican con ninguna? ¿Para quién? Para el pastor Mansogo. Bueno, si quiere yo la tomo y le das la próxima. Sí, está bien. Las personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia normalmente le llamamos chapulines. Segundo, alguien me dijo a mí estas palabras y creo que son muy sabias. El día que usted encuentre, si usted es uno de los chapulines que brinca de iglesia en iglesia, brincando constantemente, el día que usted encuentre una iglesia que le parezca perfecta, ya dejó de ser perfecta, porque usted llegó a esa iglesia. Es una gran verdad. No hay una sola iglesia perfecta en el mundo. Y después el pastor Mansogo y un servidor hemos viajado por todo el mundo y hemos visto diferentes clases de congregaciones. Tenemos que tomar en cuenta el factor de la cultura, la idiosincrasia, el nivel económico, el país, occidente, oriente. O sea, hay muchos factores que contribuyen a las diferencias. Y mientras sean pequeñas diferencias que no sean salvíficas, que no afectan la salvación, no hay problema. Es una iglesia del Señor. Hay muchas iglesias diferentes. Entonces hay gentes que están, no sé por qué, buscando. Ahora, si usted va a una iglesia y el pastor está en pecado, esa es una justificación para irse a otra iglesia. Si usted se da cuenta que ahí hay cosas que no están conforme a la palabra, doctrinas diabólicas, malas enseñanzas, salga corriendo de ahí también. Yo tengo un mensaje que Dios me dio que se titula Razones para salir corriendo de tu congregación. Búscalo en YouTube, te va a hacer bendición. Pastor. Correcto, estoy de acuerdo, 100%. Segundas lo que yo acabo de decir, ok. Ok. ¿Qué es lo que significa santidad y senda antigua? El evangelista Gary Lee. Santidad es una terminología que está en la Biblia que nosotros usamos mucho ahora, especialmente los que nos denominamos de senda antigua. Pero tiene, dependiendo de quién lo está oyendo o declarando, tiene varias diferentes interpretaciones. Cuando, por ejemplo, alguien dice, nosotros creemos en la santidad, mucha gente piensa enseguida, maquillaje, pantalones, no puedo ir al cine, no puedo comer ciertos alimentos, soy santo. Entonces, eso no es a lo que la Biblia se refiere. La Biblia cuando habla de santidad se refiere más bien porque viene de Dios que es santo, y la palabra dice que es la esencia misma del Dios que conocemos, que es santo. Recuerde 3500 años atrás cuando Moisés subió al Sinaí, tenía que quitarse las sandalias, estaba en la presencia de Dios. La santidad de Dios es tan grande, tan poderosa, que un ser humano no puede estar frente a él si no muere. Es increíble. Pero hoy en esta generación, esa terminología santidad, creemos en la santidad, la Biblia lo dice, y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice en Hebreos, lo creemos. ¿Lo creen conmigo? Amén. Estoy muy de acuerdo 100%. Yo tengo 44 años predicando sobre el tema de la santidad. Yo crecí en esa generación, soy de ese ambiente, pero por la santidad que nosotros entendemos es que Dios nos santifica a nosotros. O sea, yo soy santo porque entregué mi vida a Cristo, porque vivo para Él y yo camino en la presencia de Dios. Ahora, en el aspecto de que santidad, de que tú te esfuerzas por santificarte, no hay nada que tú puedas hacer para lograr una santidad esforzándote, porque si no estamos cayendo, yo creo que en obras. Y no dice Efesios que no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia contemporánea lamentablemente se ha metido en ese tema de la santidad y algunos tienen que ayunar 3 veces por semana, orar 7 horas al día, y tenemos que hacer esto y 20 vigilias al mes y tenemos que la santidad. Entonces pensamos que eso es, y la gente se está esforzando y haciendo. Entonces, ¿qué se supone? Que entonces los que no pueden ayunar, los que no pueden orar, o no como usted tal vez, ya no son tan santos. O tal vez usted viene de una persona que piensa que, ay hermano, pero es que si se pone maquillaje y usted ya no es santa, o si se pone unos pantalones ya no es santo. Hay muchos malentendidos con este tema de la santidad.
Tenemos que ir a la Biblia para ello. ¿Qué dices, Pastor Antonio? Sí, es un tema bastante complejo y yo creo que se requiere mucha madurez y mucha tolerancia. Y cuando hablo de tolerancia no estoy hablando del extremo liberal de la tolerancia. Estoy hablando de la tolerancia de entender la diversidad cultural, de ideología. Nosotros, amados, somos de dónde hemos crecido, con quién andamos, qué vemos y qué es lo que nos rodea. Pero llega un momento, hermano, que tiene que haber un respeto. Hay iglesias que enseñan algo diferente, que de repente tienen normas internas o políticas internas que no son doctrinas. Y le llaman santidad. Y lo han llamado santidad. Entonces mi deber como pastor, aunque yo no tenga las mismas normas internas, que esa es la palabra correcta, por la ética, por el respeto de entender la diversidad y operación del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, respetarlo. Aunque no lo haga, si el Señor así les reveló que no pongan pantalones, yo tengo que respetar eso. No sé si me están entendiendo. Y lo mismo, o sea, si van a una iglesia y las hermanas están poniendo pantalón, tener la madurez suficiente de entender, hermano, tienen que respetarlo. Porque poner o no poner pantalón, eso no es doctrina. Es más bien reglamentos o políticas internas, hermano, dentro de cada iglesia. El otro aspecto, amados, repito, el otro aspecto. Muchas veces tenemos que ir a la etimología, hermano, de las palabras y conocer perfectamente todas las reglas de la hermenéutica. Porque ¿cómo se define santidad? ¿O cómo se define más bien la palabra doctrina? La palabra doctrina se describe, hermano, se define como algo que una ordenanza que aparece en la Escritura más de 3 veces por distintos libros. Pero una experiencia en la palabra de Dios no podemos convertirla en doctrina. Porque si empezamos, hermano, a convertir las experiencias en doctrina, nos volvemos como los católicos. Porque la iglesia católica está llena de ¿qué? De dogmas de fe. De dogmas de fe. Y hoy día muchas iglesias están cargadas de dogmas de fe. Repito, no estoy en contra que la iglesia, hermano, por lo menos ponga sus reglas de conducta, de vestimenta. Pero el problema, hermano, cuando hay una guerra entre las iglesias, hermano, cuando hay una falta de respeto entre iglesias y empezamos, tú no haces lo que yo hago, entonces tú eres del diablo. Eso sí, hermano, no edifica el cuerpo de Cristo. Amén. No sé si me están entendiendo. De la santidad es algo mucho más complejo. Tuve el privilegio, y dije privilegio porque el Señor, hermano, cuando te saca y te lleva a otro lugar, glorifica al Señor porque te quiere enseñar algo. Tuve el privilegio, mi esposa no está aquí, estuve 3 meses en la selva de misionero con los pigmeos. No sé cuántos de ustedes conocen los pigmeos. Los pigmeos, hermanos, son la gente de poca estatura, que no quieren estar donde está la gente. Viven en la selva, caminan desnudos, ese es su mundo, esa es su cultura. Pero ¿qué voy a hacer? Para hacerlo santo tengo que decirle, mira, si usted no pone la corbata como yo pongo la chaqueta, ¿usted no es salvo? Ahí no hay industrias, duermen debajo de los árboles. Pero ahí estuve 3 meses con ellos predicándoles la palabra de Dios, alababan al Señor y eran salvos. Claro que sí. ¿Qué diremos, hermano, de los indios en las Amazonas? En Brasil, en Venezuela, en Colombia, que hasta que no se vistan como nosotros no son santos. Amado, la vestimenta no determina quiénes somos. Muy bien dicho. No determina, hermano. Siempre será la actitud del corazón. Repita eso, pero hermano claro, Antonio. hermano. Claro, repito algo muy importante. Creemos que la santidad es interior y exterior.
Lo creemos. Pero tiene que haber, hermano, una cohabitación de madurez entre varias iglesias y respetando las políticas internas de cada iglesia. Amén. No sé si me entendieron, si lo expliqué Amén. bien. Nosotros tenemos que tomar que la Biblia habla de ser del pudor, de ser decoroso, de ser conservador. Por ejemplo, habla del recato, del cuidado de nosotros, que somos representantes de Dios en la tierra, somos embajadores de Cristo. Mi esposa, por ejemplo, siempre ha sido muy cuidadosa en ese aspecto. Mi familia completa, mi mamá fue así, mi suegra, todos así. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al Señor. Entonces mucha gente discute el tema, siempre el tema de los que pelean, porque es una pelea tremenda de la santidad. Santidad pelea es que la mujer que usa pantalón es una hija del diablo. Entonces, ¿quién nos puso a nosotros como jueces para condenar a la gente? Escúcheme bien. Nosotros, si usted no quiere usar pantalón, no lo use. Hay faldas que usan en las iglesias bien pentecostales que a veces se ven más provocativas que algunos pantalones. Y la pieza del pantalón ni siquiera está mencionada en la Biblia. La Biblia no habla de pantalón. En África todavía las culturas usan los hombres vestidos grandes, largos. Yo lo uso. En Egipto el pastor lo usa. No trajiste hoy, ¿Y sabe ¿verdad? por qué no lo uso aquí? Y sabe por qué es donde vengo a decirle, hermano, que uno tiene que ser maduro. Tiene que ser maduro. Estoy en una cultura latino, pero en África me pongo mis túnicas. Predico en las iglesias con mis túnicas. Pero al estar en una cultura donde usted no pone túnicas, no lo voy a poner. No porque sea pecado, por amor a ustedes. Mire, hermano, yo Y esa es la madurez. fui a predicar una iglesia, Pastor Antonio, a Phoenix, Arizona. Mi esposa sabe, hace muchos años. Y se me olvidó, no traía corbata. Hoy no traigo corbata tampoco. Y va a creer que el pastor me dijo a mí: Garilí, tú eres mi amigo por años, pero no puedes predicar si no tienes corbata. Le dije: ¿por qué? Le dije: ¿Jesús usó corbata? Bueno, es que nosotros es nuestra doctrina. Y así le llamó, doctrina. No le llames doctrina a lo que son reglas de los seres humanos. Igual como, por ejemplo, en algunos países que tienen que usar camisa blanca o las mujeres tienen que usar el velo. Pero es que en Corintios dice que la mujer no debe de estar destapada. Hay muchas maneras de malinterpretar la palabra, y lamentablemente el pueblo de Dios perece, como dijo el profeta Oseas capítulo 4 verso 6, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Tienen que tomar en cuenta que el apóstol Pablo estaba hablando casi 2000 años atrás a una gente en una condición diferente. Y no podemos aplicar exactamente cada palabra detallada a las mismas generaciones futuras. Pero la hermana que se quiere poner el velo, Dios la bendiga, se ve bonita, hermosa, no hay problema, úselo. Pero no condene a la que no use velo. Ese es el problema, no condene. Porque son temas, escuche, temas que no son salvíficos, no salvan ni condenan. Yo soy conservador, he sido predicador y lo soy 44 años, conservador, rajatabla, predico la fe, soy de santidad, como dice el pastor, interna y externa. Y mucha gente, incluso me llegó una carta, se los estaba enseñando, de una mujer: ay, hermano, pero si usted es hijo espiritual de Gigi Ávila, y habla como que fue mentor. Fue un mentor para mí. No solamente lo conocí, conviví con él, nací en su generación 44 años atrás y lo sostengo. Fue un tremendo siervo de Dios, un gran hombre de Dios, que le tengo el más grande respeto y que está con el Señor ahorita, y que ganó millones de almas para Jesucristo. Eso nadie lo puede negar, y nadie se atreva a tocar el testimonio de este gran siervo del Señor. Pero con el pasar del tiempo él fue creciendo, él fue madurando. Entonces mucha gente pone un video de él de años atrás cuando decía: pero el Señor me mostró, por ejemplo, me habló y me dijo. Ahora, lo que el Señor le haya dicho a él, y lo respeto, ¿qué es más grande, lo que Dios le dijo o lo que está escrito en la palabra del Señor? Les pregunto. Entonces es cuestión de que muchas veces todos nos equivocamos, incluyendo y comenzando conmigo. La palabra es la primera y la última palabra en la ley, en todo. La Biblia. Cuando el canon se cerró, esto es todo. Y mucha gente hoy, que el Señor me mostró, que me reveló, y ahí aparecen doctrinas malas. ¿Cómo uno puede tener fe en Dios, pero no en sí mismo? Esa pregunta también está como dentro del mismo barco de aquella, yo creo un poquito. Porque la Biblia dice que tenemos que tener fe en Dios, los que confían en Jehová, claro. Fe en Dios. Pablo dijo a los hebreos
que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe mía está puesta en Dios. Amén. Yo no tengo fe en mí, maldito el hombre que confiar en otro hombre. Yo no confío en mí ni confío en... Si no confío en mí, menos en ustedes. Menos en ustedes, no tengo fe en ustedes. ¿Ah? Nosotros tenemos que mirar y confiar solamente en Dios. ¿Ah? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Cristo Jesús. Un aplauso por Cristo Jesús. Es muy importante, iglesia y la audiencia que nos está escuchando y aquellos que estarán viendo este video donde quiera que alcance. Ciertamente hay un pulpo, hermano, en la sociedad y dentro de la iglesia que tienen muchos tentáculos. Una de las cosas que nunca se perdió dentro de lo que fue la hegemonía de Grecia fue, hermano, su filosofía. Inclusive Roma, al tomar dominio del mundo, pero en ningún momento, hermano, tuvo la hegemonía, hermano, intelectual y filosófica que tuvo Grecia. Porque muchos de los conceptos, como esta pregunta, era de un hombre en el siglo XV llamado Desiderio Erasmo de Rotterdam, que empezó, hermano, a tirar lo que se conoce como el famoso humanismo, de que el hombre tenía que tener fe en sí mismo y no en Dios, y que el hombre era un semidios y que el hombre lo podía hacer todo. Pero Jesucristo dijo una tremenda verdad, que sin mí nada podéis hacer. Y nosotros como iglesia, hermano, en ningún momento piense, hermano, que usted es algo. Somos lo que somos por su misericordia, alabado es el Señor. Y la gran diferencia entre nosotros los evangélicos, los cristianos que somos apegados a la Biblia, y los amigos católicos que los amamos y los respetamos hasta cierto punto, es que ellos tienen primordialmente su fe puesta en la institución y sobre todo en el Papa Francisco. En serio, hay millones de católicos que si el Papa dice mañana que la luna es verde o amarilla, ellos creen todo, porque ellos tienen la fe puesta en el Papa o tienen la fe puesta en los dogmas de la iglesia. Se muere un católico, por ejemplo, que fue miembro de los carteles de droga, fue un asesino, un sicario, un loco, un homosexual. Se muere y viene el cura y le hace todos los ritos que hace y le dice: no te preocupes, que su alma la vamos a salvar porque vamos a pasarlo por el purgatorio. Entonces la gente cree ciegamente porque tiene fe en esa iglesia. Nosotros tenemos la fe puesta en Dios. Amén. Y en su palabra, es todo. Amén. La siguiente pregunta es: ¿qué es el antinomismo y cuál es su significado en su palabra original del griego para el pastor Mansogo? Antinomismo. Antimonianismo será. Antinomismo es lo que escribe. Antinomismo. Sí. Ok. Bueno, el antinomismo fue una corriente teológica, fue una teología, más bien una corriente, fue una teología en el siglo XVI. Y fue un alemán que también fue compañero de Martín Lutero. Él en su teología lo que creía que todo estaba basado solamente en la fe, que no se podía poner restricciones morales. Y dentro de ese antimonismo ellos decían: pues mira, uno puede hacer todo lo que quiera hacer, vivir, hacer todo lo que si tenía fe, eso es lo que valía. Y lamentablemente la iglesia muchas veces vemos las mismas actitudes hoy día, porque muchos de los apóstoles, la prosperidad que tenemos hoy día, inclusive, si podríamos decir parte de la rama del calvinismo, yo creo que tiene sus orígenes justamente en el antimonismo, donde hay que solamente bastaba la fe y con la fe es lo único que servía para Dios. Pero nosotros en la iglesia sabemos que no es solamente la fe, hay que tener testimonio, hay que nacer de nuevo, hay que producir frutos de arrepentimiento. El apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. ¿Cuáles son los primeros síntomas de una mente cauterizada para el evangelista Gary Lee?
empieza la mente, cuando está cauterizada, empieza a actuar diferente la persona, obviamente. Me encanta lo que el apóstol Pablo escribió a los romanos. De hecho, la carta a los romanos fue el documento más perfecto que encontramos en el Nuevo Testamento. Encierra todas las doctrinas y todo el fundamento de la iglesia cristiana. Pero el capítulo 2, específicamente versículo 2, él dice que nosotros necesitamos una transformación. Y la transformación no está completa si no tenemos una renovación de nuestro entendimiento. Entonces hay personas que se convierten al Señor y cambian en muchos aspectos. Dejan las malas amistades, dejan de ir a la cantina, dejan de fumar cigarrillo, dejan de decir malas palabras, pero su forma de pensar todavía no ha cambiado. Siguen pensando como pensaban antes en el mundo. Entonces la transformación está incompleta si usted todavía tiene la mente de antes. Necesitamos, como dice la palabra, la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que está convertida bien, entregada y se entrega hasta la mente, es una persona completamente diferente, nueva. Amén. Para el pastor Mansogo, ¿un cristiano puede divorciarse y volver a recasarse? Me tiraron el cadáver, ¿verdad? Y apesta el cadáver. Apesta bastante. Una pregunta compleja, Capciosa. y una pregunta, hermano, que hay que usar manos de cera. Sencillamente porque hay varias interpretaciones y varias posiciones y opiniones. En Mateo capítulo 19, vinieron los fariseos y le hicieron la pregunta a Jesucristo si era lícito divorciarse por cualquier cosa. El Señor magistralmente fue al origen, al comienzo de todas las cosas, y él dijo que en el principio no fue así, porque el principio, el que los unió para siempre, para que el hombre no los separe. Ahora, esta parte de las Escrituras tenemos que reconocer primero el autor, hermano, que habla de esa experiencia. Porque los 4 evangelistas, el único que habla de esta experiencia fue Mateo. Marcos no habla de esta experiencia, ni tampoco Lucas, ni Juan. Ahora hay que entender cuál era la audiencia blanca para los 4 evangelistas. Mateo escribió exclusivamente, hermano, para los judíos, exclusivamente. De hecho, en el capítulo 1 empieza hablando de ¿qué? De genealogía. Pero ni Marcos, ni Juan, ni Lucas no hablan de genealogía, porque era una audiencia diferente, la audiencia griega, romana, los gentiles, etc. Y ellos retardaron otra vez por qué Moisés permitió y dio carta de divorcio. Y la respuesta del Señor fue: por la dureza de vuestros corazones. Existe la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Pero algo quiero que quede bien claro hoy. Ninguno de nosotros estamos caminando en la voluntad perfecta de Dios. Decir tal cosa, hermano, es uno declararse casi santo. Que no necesita, hermano, que el Señor lo santifique y lo perdone todos los días. La mayor parte de nosotros estamos caminando en la voluntad permisiva de Dios. Y Dios no nos consume. Dios tolera muchas cosas. Ahora, la Biblia dice que el único pecado, hermano, imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lamentablemente la iglesia llega a una posición hoy día que la mujer divorciada o el recasado o la recasada cometió el pecado, hermano, como la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya no tiene más remedio. Porque la iglesia decimos: no, usted ya no tiene remedio ya, lo sentimos. En Jesucristo hay remedio para todos. Dios tiene perdón
restauración para todo aquel que viene a Él. Ciertamente, en la iglesia hay gente siendo cristiano, hermano, han cometido muchos pecados en la iglesia. Adulterios, fornicación. No con eso les decimos, mira, ya se acabó, usted ya no tiene salvación. Del momento que tal persona se levanta y busca al Señor, alcanza el perdón. Entonces, si un cristiano, hermano, su voluntad permisiva de Dios decide casarse, hermano, tal persona no podemos decir que está condenada, que no tiene salvación. Porque hemos venido a un momento, porque la Escritura no da a lujo de detalle qué es lo que hay que hacer con tal persona. Pero nuestra posición siempre he dicho es restaurar, en ningún momento condenarlos. Acercarlos al Señor. Nos hemos encontrado con situaciones, hermano, y a mí en particular nos pasó, de un hombre, hermano, que estaba con su segunda esposa. Se había divorciado hace mucho tiempo. El hombre tenía cerca de 70 años, hermano, ya, con nietos hasta bisnietos. Y llegó el pastor y les digo, mira, que tu segunda esposa no, tiene que dejarla, porque tiene adulterio. Nietos, hijos, más de 40 años de matrimonio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es de Dios? En ningún momento. Y algo claro tengo que decirles hoy, porque muchas veces hay que enseñar bien a la iglesia las costumbres. Ustedes saben perfectamente, no sé, ustedes sabían que la única sociedad que mantuvo la poligamía fueron los judíos y no los romanos, no los europeos. ¿Sabías, hermano, que David fue un polígamo? ¿Sabía que muchos de los profetas en el Antiguo Testamento fueron polígamos? ¿Usted lo sabía? Sí, fueron polígamos. Fueron polígamos, hermano. Pero ¿cómo es posible si la ley fue dada antes de David? La ley fue dada muchas veces antes de los profetas. ¿Por qué no les sentenciaron? La misericordia de Dios. Estuvieron en la voluntad que permisiva de Dios. Claro, Dios quería que David solamente tuviera una sola esposa. El mismo Abraham. Muchos pensamos que solamente Abraham estuvo casado con Sara. Y Abraham fue un polígamo. Abraham tuvo hijos con otras mujeres, con otras esposas. Pero muchas veces, como no existe, humano, una investigación profunda, hermano, de esas costumbres, leemos la Biblia enseguida encima. Esto no quiero decir, hermano, que la poligamia, lo que quiero decir, hermano, que hay una voluntad permisiva que muchos han estado viviendo. Entonces, como pastor, como siervo de Dios, lo que hacemos a la gente, hermano, busque de Dios. Si así llegaste en la iglesia, no voy a decir que destruyas tu hogar porque vienes ya recasada, porque estás con un segundo matrimonio, porque tuviste hijos con otro hombre, que vamos a destruir todo eso, hermano. Mantente en Jesucristo, deja que Jesucristo repare tu situación, que te restaure, que te bendiga. Pero yo no me voy a atrever a decirte, deja a ese hombre, deja a esa familia, deja a esos hijos, porque entonces la medicina que estamos aplicando, hermano, es peor que el problema que existe. No sé si me están entendiendo. Ahora, como ministro del evangelio, yo no caso a recasados. Aquí se lo he dicho públicamente en la iglesia. Si alguien decide, bueno, yo le digo, vete a la corte civil. Pero lo hago por principios, hermano. Por principios. No caso a recasados. Caso la primera vez. Y tengo una mala noticia, porque el año pasado decidí que no vuelvo a casar a nadie por la situación del homosexualismo. Entonces, contestando a su pregunta, hermano, cada situación hay que mirarla, hermano, diferente. Y hay que estudiar la situación de cada persona. Pero no condenar a la mujer divorciada, a la recasada y decirle, mira, usted ya no tiene remedio. Por eso vemos muchas mujeres, hermano, en esa condición que hacen, viven una doble vida, a espaldas de toros. Tiene amantes fuera, tiene ahí, ¿por qué? Porque la iglesia no ve. Porque me van a condenar y otros hasta se van de la iglesia. Hermanos, la iglesia
Repito, la iglesia siempre va a ser una sala de emergencia, un hospital para los enfermos, no una corte con un fiscal para condenar a todo aquel que viene con su pecado. Si me están escuchando, hermano, este es un hospital. Aquí viene el borracho, presentémosle el plan de salvación. La mujer que viene herida, golpeada por el esposo, destruida en un matrimonio, que aquí encuentre un remedio, que aquí encuentre amor, que Jesucristo lo ama, que Jesucristo va a consolar, va a secar sus lágrimas. Pero si esto se convierte más bien en un lugar donde tenemos que censurar a cada persona que está entrando, usted como viene, no, usted tiene que hacer eso. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y dejemos, hermano, que el Espíritu Santo sea el que haga la obra, porque muchas veces nosotros adelantamos la obra del Espíritu Santo, tomamos el lugar del Espíritu Santo y decimos, no, así tiene que ser, no, hermano. Muchas veces situaciones complejas, hermano, no se requiere que actuemos rápidamente. Se requiere oración, se requiere ayuno, se requiere pedir al Señor dirección. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Espíritu Santo, ayúdame. ¿Cómo solucionar esta situación? Amén. Y esta tiene que ser nuestra posición. No sé qué opina mi amigo Gary Lee aquí. Yo estoy de acuerdo 100% con el pastor Antonio Mansogo. Yo creo que tanto el tema del divorcio, el recasamiento, como el tema de ahorita de la santidad, que hablamos de los pantalones, el maquillaje o cualquier otra cosa que pueda afectar a una persona, en lo que estamos fallando como iglesia es en esta área, que muchas veces traemos espíritu de condenación, condenatorio, y no tenemos misericordia. Y creo que por encima de todo, la consideración más grande es la misericordia de Dios. Y si tú estudias la vida de Jesucristo durante sus 3 años y medio como predicador, jamás condenó a un pecador, jamás. Vea cómo él tuvo todas las misericordias, las consideraciones, la paciencia. ¿Qué hizo cuando le trajeron a la mujer adúltera? ¿Qué hizo? Después de que él lo que hizo fue que le aventó una poderosa declaración a los que traían las piedras, le dijo, ¿y dónde están los que te acusan? ¿No están? Vete y no peques más. La perdonó y la amó. Es increíble. Pero hoy en la iglesia, tanto el tema del divorcio como el recasamiento, como si ven una mujer con un poco de maquillaje o una mujer que entra en pantalones, la condenan. Es un hijo del diablo. Entonces, ¿qué clase de evangelio se está predicando? Y no me malentienda, el pastor Antonio Mansogo y un servidor somos conservadores, rajatabla, somos de la generación de la santidad interna y externa. Creemos en el decoro, la modestia, el pudor. Pero por favor, no vamos a condenar a la gente. A veces hay corazones, hermano, que nada más Dios conoce de una mujer que usted la ve por afuera, pero no conoce el corazón de ella por dentro. ¿Ah? Y viene alguien y la condena. Había un evangelista que llegó a Texas, no voy a mencionar su nombre, que cuando veía a una mujer que traía un poquito de pintura en los labios, le decía así, ¿traes sangre? ¿Te cortaste la boca? O sea, eso es una ofensa, aparte de un atrevimiento tocar la boca de una mujer. Hasta que un pastor, después te platico en privado quién fue, lo corrió de la iglesia. Es increíble. Esa es una falta de amor y misericordia. No creo que Jesús predicó ese evangelio. ¿O ustedes creen que predicó ese evangelio? Somos de sana doctrina, somos de senda antigua, somos conservadores, somos la vieja guardia. Defendemos la fe, somos apologistas. Estamos de acuerdo 1,000,000% con Judas verso 3. Contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Pero no estamos aquí para condenar al mundo, porque la misma palabra dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Dios dice, Señor, por Jesucristo, aleluya. Siguiente pregunta para el evangelista Gary Lee. ¿Quién creó a Dios? Explique. Ese es muy fácil. Nadie creó a Dios. Dios siempre ha sido, siempre ha existido. Te lo repito. Nadie creó a Dios. Él siempre ha existido. Él siempre ha sido. Punto. Ahora no entendemos, queremos más respuesta porque la mente nuestra de un mosquito es tan chiquita que es que yo quiero saber. No hay nada que saber. No hay nada. Porque nosotros pensamos en términos de creación, porque nosotros procreamos, vemos los animales que se procrean. O sea, siempre estamos pensando, ¿quién lo creó? ¿Quién empezó? ¿Quién? Para Dios no. He's beyond that. He's más arriba de todos nosotros. Él es
el de siempre. ¿Quieres agregar algo, pastor? No, es una pregunta con una respuesta sencilla, ya la di. Para el pastor Mansogo, ¿qué lectura se le puede dar al veto de la ley HB 575 aquí en el estado de Georgia? Esa es tuya porque yo no soy de aquí. Aquí los hermanos, le voy a decir algo. Una vez fuimos a una reunión de pastores, pero era reunión con los americanos, los pastores americanos. Y ahí cada pastor tenía que decir lo que hacía en su congregación. El pastor americano, mira, yo hago esto, llego a mi oficina, miro lo que hay y solamente vengo a predicar. La secretaria hace la llamada y todo lo demás. Y cuando le tocó el primer pastor hispano, le preguntaron, ¿cuál es tu ministerio en la iglesia? Dice, yo soy médico, pero nunca estudié medicina. Yo soy conductor, yo soy abogado, yo soy consejero, yo soy de todo. Entonces la pregunta que me han hecho, una pregunta pues política del HB, que creo que es la 525, ¿verdad? Recientemente, hermano, el Senado estatal, dije estatal, no federal, porque aquí en Estados Unidos están el Senado estatal y el federal. El estatal del estado y el federal es el de Washington DC. El Senado estatal aprobó un proyecto de ley, dije proyecto, hasta que el gobernador no lo firme sigue siendo proyecto de ley. Entonces en ese proyecto de ley, hermano, lo que querían era proteger a los pastores y a la iglesia, donde ellos podían predicar la palabra de Dios y casar hombre con mujer y no hombres con hombres, que tenían la libertad de seguir practicando su fe sin miedo a que los homosexuales podrían demandarlos. Y lo mismo de los cristianos que trabajaban en compañías privadas o públicas, que fueran amparados por lo menos en defenderse en sus principios de credo. Y el proyecto de ley pues fue aprobado, abrumador por todo el Senado. Pero una vez que los homosexuales, que es un grupo bastante poderoso en la nación americana, se enteraron de este proyecto de ley, rápidamente saltaron, hermano, para boicotear este proyecto de ley, diciendo al gobernador, el mismo CNN, Target, Walmart, NFL, o sea, la Liga de Fútbol Americana, la Liga de Baloncesto, la Cámara de Comercio del Estado de Georgia, todos se unieron en un esfuerzo diciendo, si usted firma esta ley, nosotros vamos del Estado de Georgia. Así que usted no puede firmar esta ley. Y el gobernador, pues ante la presión, lo que hizo, pues mira, vetó la ley, no la firmó. De tal manera que dejó desamparado a la iglesia y a los pastores. Supuestamente, este gobernador es cristiano, supuestamente. Pero lamentablemente, los cristianos hoy día parece que son sinónimos de cobardes. De gente que no dan ni un centavo, hermano, por sus principios, ya nada. Que fácilmente, hermano, claudican, fácilmente tiemblan. Y tuve el privilegio, hermano, de ser uno de los que le hicieron las preguntas a este gobernador también durante su debate en su reelección. Y digo que era cristiano, que defendería la iglesia, pero al final, hermano, se dio a la presión. No tuvo la valentía, hermano, del gobernador de Carolina del Norte, que sí se paró firme, firmó su ley. Porque ¿qué es lo que estas leyes permiten, hermano? Que un bandido, hermano, porque dice que piensa que es mujer, puede entrar en un baño con niñas, y lo mismo de una mujer entrar con niños. O sea, prácticamente la moral de este país está, hermano, tan perversa, tan pervertida, que no hay ninguna restricción moral. Pero la culpa de quién es? De la iglesia. La culpa de la iglesia. ¿Por qué es de la iglesia? Sencillamente, hermano, nosotros no tenemos pasión por la obra del Señor. Las lecciones que nos dieron, hermanos, los que vinieron ante nosotros como la iglesia primitiva, hermanos, se dejaron morir en los coliseos romanos. Se dejaban, hermano, crucificar.
En ningún momento claudicaron su fe, pero hoy día, hermano, con tal de que nos digan que no nos van a dar las estampillas, no, ya claudicamos lo que somos la fe. Cualquiera cosa, hermano, no queremos perder nada. Pero yo le digo, hermano, son tiempos, hermano, de uno pararse firme en lo que cree, porque de otra manera nos van a seguir pisoteando. Si se dice que en el estado, por lo menos de Georgia, que el 90% de Georgia son cristianos, supuestamente. ¿Por qué los cristianos se han levantado, hermano, para boicotear el HB 525? Diciendo, Coca-Cola, si quieres salir del estado de Georgia, vete, pero nosotros dejaremos de tomar Coca-Cola hoy día. Podemos decirlo, a Target y a Walmart. Tú sabes la gran diferencia que haríamos. Pero ¿por qué nos siguen, hermano, pisoteando? Porque sabemos, hermano, que no somos gentes de principio. Hablamos solamente, pero en ningún momento vivimos de nuestra fe. Ese ha sido, hermano, lamentablemente la posición. ¿Nos va a afectar? Claro que nos va a afectar. Mientras esta ley, hermano, no se firme, a no ser que haya otro proyecto de ley, pero se contempla que no va a haber ningún otro. Un homosexual podrá venir en esa puerta algún día y decir, no, usted tiene que reconocerme. Porque el momento usted que case a la gente, hermano, tiene una licencia, hermano, otorgada por el Estado, y es un privilegio. Y esto, hermano, te dice que no puedes discriminar, que a dos hombres tienes que casarlo también. ¿Por qué? Porque es la ley de la nación. Y esa ley lo que hacía era protegernos, que podemos decirles no. Y por eso, un porcentaje de iglesias, y es lamentablemente decirlo, y eso lo voy a decir públicamente, como el caso de la iglesia presbiteriana. Pensábamos que la primera escuela de niños homosexuales lo iban a construir los ateos o los homosexuales, pero la iglesia presbiteriana es la primera organización que está construyendo una iglesia de niños homosexuales. Aquí mismo, y aquí en el estado de Georgia. Aquí cerca de Atlanta, sí es cierto. Yo lo es aquí, hermano. Y yo dije eso hace unos 3 años aquí en esta iglesia, era un estudio. Pero hoy día pasó a ser que una realidad. Una realidad. Ha habido cristianos que le han llamado la atención a la iglesia presbiteriana manifestar. Todos nosotros seguimos tomando nuestra Coca-Cola, vamos a nuestros buffets chinos, como que no está pasando nada. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, el profeta, hermano, rasgaba sus vestiduras, cubría su cabeza con ceniza. Pero hoy día, hermano, tranquilo, no sentimos nada. Pero gloria a Dios que el Señor viene otra vez a por su iglesia, porque yo no estaré aquí para ver esa suciedad. Pero yo te recomiendo que vayas a vivir a Texas, donde yo vivo. Pero los zetas están ahí en la frontera. No. Es que mira, el año pasado cuando la Corte Suprema firmó que todos los homosexuales se pueden casar en los 50 estados, a las 2 semanas nuestro amado gobernador Greg Abbott, él firmó con el Senado diciendo, aquí en nuestro estado protegemos a todos los pastores evangélicos y ellos solamente tienen el derecho, si quieren, casar a hombre con mujer y mujer con hombre. Si no quieren, no tienen que casar a ninguno de los homosexuales. Punto, y se acabó. Y dijeron, y si se pone a las patadas el gobierno federal, nos salimos, no es la primera vez, una vez hubo Republic of Texas, nos salimos otra vez de la Unión y hacemos nuestro propio país. Que se lo lleve el diablo a Washington y a Obama con toda esa gente. Así que si quieres, eres bienvenido. Puedes venir a vivir a Texas conmigo. ¿Cuánto quieren ir a Texas? El señor presidente de Perú quiere ir, Carlos.